Parecen sacados de una pesadilla, pero eran reales. En este video te mostraré 7 animales extintos que eran tan grotescos que desafiaban cualquier descripción. Criaturas con ojos en lugares extraños, mandíbulas hechas de placas óseas o espirales de dientes, seres que hoy esperaríamos ver en una película de terror, pero que alguna vez dominaron la Tierra. Ayucigenia, el caracol espinoso del más allá. Incluso el nombre suena como un mal viaje. Alucinógenos. Y así es exactamente como se ve el animal, como un gusano con espinas en la espalda y patas que parecen demasiado delgadas para cargar algo. Ayucigenia vivió hace unos 500 millones de años en el período cámbrico. Sus fósiles desconcertaron a generaciones de paleontólogos. Al principio incluso fue reconstruida al revés. Se pensó que las patas eran espinas y viceversa. Medía entre 1 y 5 centímetros de largo, con un cuerpo blando, apéndices parecidos a tentáculos en un lado y largas espinas afiladas en el otro. La cabeza era tan difícil de identificar que solo se reconoció mucho después, incluyendo una diminuta abertura bucal y garras. Su aspecto era una completa declaración de guerra al concepto de simetría. Podría describirse como un problema matemático viviente de la evolución y, aún así, era un verdadero superviviente en los océanos prehistóricos. Anomalocaris, el alienígena de la era paleozoica. Anomalocaris fue el depredador supremo de su época y parecía una criatura sacada de una película de ciencia ficción. Con grandes aletas en forma de lóbulos, ojos multifacetados y 2 brazos prensiles en la cabeza, fue uno de los primeros verdaderos depredadores de la historia de la Tierra. También vivió en el Cámbrico, llegó a medir hasta 1 metro de largo y se desplazaba por el agua con movimientos ondulantes. Particularmente grotesca, su boca. Estaba formada por placas dentadas dispuestas en círculo, como una picadora de carne que se cerraba hacia adentro. Esta criatura cazaba trilobites y otros moluscos, probablemente mediante un golpe rapidísimo con sus brazos prensiles, seguido de una tortura de trituración en su boca circular. Restos fósiles muestran auténticas marcas de mordeduras que coinciden con la estructura bucal de Anomalocaris. No es de extrañar que muchos lo comparen con un depredador extraterrestre. Su estructura corporal difiere tanto de la de los animales conocidos que parece un cuerpo extraño en la evolución. Opavinia, 5 ojos y una trompa. Si pensabas que Ayucigenia era extraña, entonces prepárate. Opavinia era un animal con 5 ojos y una larga trompa con una pinza en el extremo. También vivió en el Cámbrico y llegó a medir hasta 7 centímetros de largo. Su cuerpo estaba segmentado similar al de un camarón, con aletas en forma de lóbulos a los lados, pero su cabeza era pura grotesquedad. 5 ojos se encontraban en la parte superior del cráneo, probablemente para una visión panorámica, y de la frente crecía un órgano parecido a una trompa que terminaba en una pinza. Con ella atrapaba alimento y lo llevaba a la boca situada en la parte inferior. Durante años, Opavinia fue objeto de burlas debido a su apariencia, hasta que quedó claro que era real y que mostraba cuán creativa o incluso loca podía ser la evolución en sus primeras etapas. Un animal que parece como si alguien lo hubiera ensamblado a partir de otros 5. Dunkleosteus, el pez acorazado con una guillotina en la boca. Lo grotesco no siempre es pequeño. A veces simplemente es brutal. Dunkleosteus era un pez acorazado gigante con una boca hecha de hueso desnudo y una mordida que cortaba todo. Vivió hace unos 360 millones de años, en el Devónico. Con hasta 10 metros de longitud y varias toneladas de peso, fue uno de los placodermos más grandes conocidos, es decir, peces acorazados. Sus escamas eran gruesas placas óseas que protegían completamente la cabeza y el pecho. Pero el verdadero horror residía en su boca. En lugar de dientes, Dunkleosteus tenía bordes óseos afilados como cuchillas que al cerrarse se movían como una guillotina. Su fuerza de mordida era enorme, suficiente para cortar huesos, armaduras e incluso a otros placodermos. Los fósiles muestran que también se alimentaba de sus propios congéneres. Un monstruo con armadura y sierra ósea, creado para una eficiencia brutal y grotesca. Cameroceras, el caracol gigante con caparazón en forma de torre. Parece una mezcla entre un cohete y un calamar.
Cameroceras, un pariente de los calamares actuales, solo que gigantesco. Su cuerpo estaba encerrado en una concha larga y cónica que podía alcanzar varios metros de longitud. Cameroceras vivió en el Ordovícico y fue uno de los mayores cazadores invertebrados conocidos de su época. La concha podía medir hasta 9 metros de largo y de la abertura sobresalían tentáculos con ventosas y posiblemente ganchos. Su boca era una mandíbula parecida a la de un loro, con la que trituraba presas de caparazón duro. La idea de que una criatura tan enorme y silenciosa se deslizara por el agua y atrapara con precisión tentacular es aterradora y fascinante a la vez. Hoy en día, los caracoles y los calamares parecen inofensivos. Cameroceras demuestra que sus antepasados eran auténticas pesadillas de las profundidades, con un tamaño grotesco y una elegancia mortal. Helicoprion, el tiburón con la sierra circular. Imagina un tiburón, pero en lugar de dientes normales, tiene un disco dental que se enrolla en espiral como una sierra. Bienvenido a Helicoprion, uno de los depredadores marinos más extraños de todos los tiempos. Vivió hace unos 290 millones de años y llegó a medir hasta 6 metros de largo. Durante décadas se especuló sobre su espiral dental fósil. Al principio se pensó que estaba en el hocico, luego en la garganta y después en la mandíbula inferior. Hoy se considera probable que el disco dental estuviera en la mandíbula inferior y se moviera hacia adentro, similar a un tambor enrollable. Nuevos dientes crecían en el centro, mientras que los viejos eran empujados hacia afuera. De este modo, Helicoprion podía cortar, enrollar y devorar a su presa como una picadora de carne viviente. Su boca era una hoja de sierra biológica, grotesco pero efectivo. Ningún otro animal ha desarrollado jamás una estructura dental similar. Tulimonstrum, el monstruo de Tuli. Nadie sabe con certeza qué era realmente Tulimonstrum gregarium. Y precisamente eso lo hace tan grotesco. Hallado en fósiles del estado estadounidense de Illinois, vivió hace unos 300 millones de años y se resiste a cualquier clasificación clara. Su cuerpo era blando, parecido a un gusano, con aletas que sobresalían a los lados. En la parte delantera tenía una larga trompa móvil que terminaba en una pinza prensil y la boca se encontraba justo en el centro de esa pinza. Encima, 2 largos pedúnculos con ojos que flotaban a los lados del cuerpo. Algunos científicos lo consideran un pariente temprano de los vertebrados, mientras que otros creen que pertenece a un reino animal completamente independiente. Hasta hoy no está claro si era un depredador, un carroñero o un filtrador. El monstruo de Tuli parece una criatura mal diseñada de un videojuego, pero fue real y demuestra lo poco que realmente sabemos sobre las posibilidades grotescas de la naturaleza.